el tema de cómo guardar el sábado correctamente. Bien sabemos que el sábado es el cuarto mandamiento, es decir, la palabra de Dios tiene elevado este mandamiento o la orden de guardar el sábado en la categoría de mandamiento. Los mandamientos son la columna vertebral, la base sobre la cual se estructura de ahí en adelante toda la ley de Dios. Y guardar el sábado es justamente uno de esos mandamientos principales dentro de la palabra de Dios. Está, como ustedes bien saben, en Éxodo 28 y también en el Deuteronomio, cuando se da la lista de los mandamientos en el capítulo 5. La pregunta es, leamos la última parte de Éxodo capítulo 20 para poder canalizar bien la pregunta. En Éxodo, en el capítulo 20, y en el versículo 8, vámonos para el versículo 11. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día sábado. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, aquí hay dos cosas. Una es cómo mantenemos nosotros correctamente la santidad del sábado. Una pregunta continua de muchas personas es, bueno, ¿qué se supone que hago yo en el día sábado? ¿Cómo agrado a Dios? ¿Cómo mantengo esa santidad? Lo que también nos va a llevar después al otro punto, y es aquellas cosas que no se pueden realizar en el día sábado porque afectan esa santidad. Ese es todo un tema. Hace poco di un sermón, ustedes deben recordarlo, y es precisamente la gran pregunta es cómo me puedo yo acercar más a Dios en este día. No es qué hago, qué no hago, hacer una lista como los fariseos de qué hacer y qué no hacer. Dios quiere, así como con la cuestión de los cumpleaños, si ese es el panorama que Dios me presenta a mí en la Biblia, la conclusión mía es, yo no los guardo, si ningún siervo de Dios los guardó, pues yo tampoco. Y si Dios ocultó el día del nacimiento de su propio hijo y somos discípulos de él, quiere decir que nunca le guardaron cumpleaños. Ahora sabemos la edad y el año en que nació, pero el día exacto nadie puede decir que lo sabe. Dios a propósito lo ocultó. Ahora, con respecto al sábado, hermanos míos, uno debe buscar es cómo acercarse a Dios y a los hermanos y qué puedo y qué no puedo hacer. Debemos de tener suficiente criterio y desarrollarlo para saber cómo rendirle nuestro culto a nuestro Padre en esa intimidad profunda y en esa delicia que Él quiere, que el sábado no sea una carga, sino una delicia, porque estamos con el ser que nos hizo y con el ser que nos engendró y con el ser que nos salvó y con los que vamos a compartir la eternidad. Hermanos, una relación de intimidad profunda. Entonces buscamos acercarnos. Es el principio fundamental. Pero ahora, como aquí Dios lo santificó, hermano. Es un concepto, como lo mencionó nuestro hermano Cristian, de santidad. ¿Qué significa santidad? Quiere decir apartar para un uso especial, para un tiempo santo. Veamos en el Génesis, después de que Dios hizo toda la creación y terminó esa creación maravillosa, dice el capítulo 2, versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo apartó. Y lo acaba de leer nuestro hermano Cristian ahí en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Dios lo santificó. Y luego dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y Dios quiere entonces que ese día nosotros lo respetemos como algo santo. Mire, Dios lo considera una señal. O sea que el pueblo que no lo esté guardando, hermanos, se sale del significado de esa señal. Capítulo 31, versículo 12 del Éxodo. Éxodo 2, 31, 12. Habló el Eterno a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno, que os santifico, o sea, os aparto, hermanos. Entonces, por ejemplo, en el libro del Levítico, Dios habla de esa santidad, hermanos, de esa santidad. Veamos el capítulo 19 del libro del Levítico. Habló el Eterno a Moisés diciendo, versículo 1, Levítico 19, 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, a nosotros hoy, y diles,
santos seréis, porque santo soy yo, el Eterno vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días sábados guardaréis, yo, el Eterno vuestro Dios. Y luego en ese capítulo 19 y en el versículo 29 dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Versículo 30, mis días sábados guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo el Eterno. ¿Por qué dice eso, hermano? Ahora veamos cómo el apóstol Pedro confirma esto para que veamos que se aplica a nosotros. Cualquiera dirá, bueno, eso es por allá en el Antiguo Testamento, como dicen muchos. Veamos cómo el apóstol Pedro confirma esto maravillosamente. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, dice, versículo 2, elegidos, y es lo que Dios ha hecho con nosotros, según la presciencia de Dios. O sea, Dios planeó este llamamiento nuestro, hermanos, la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. O sea, Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 13. Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Si nosotros obedecemos el mandamiento del sábado, estamos andando en santidad, hermanos. Por eso Dios requiere que toda persona que se congregue el día sábado esté respetando ese día y esté en santidad. Porque si una persona está infringiendo ese día, y Dios es pena de muerte infringirlo. Ahora Dios tiene paciencia, pero Dios y la iglesia, nosotros queremos, como en el caso de una fornicación, que la persona que esté en ese estado y la persona que está trabajando, aunque sea un día sábado al mes, está viviendo en pecado y no debe estar en la congregación hasta que empiece a guardar el sábado debidamente. Entonces Dios dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea, Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Para una persona poder ser bautizada, tiene que estar guardando el sábado. Y para poderse congregar, tiene que estar guardando el sábado, porque o si no, está trayendo levadura a la congregación. El que esté viviendo en pecado no puede estar ahí, hermanos. Si yo alguna vez a alguien le he dado a entender que puede asistir cuando todavía no está guardando el sábado como Dios manda, todos los sábados del año, hermanos, entonces le pido perdón a la persona a quien yo me haya expresado mal, o que no me haya sabido expresar, o que a lo mejor me equivoqué en ese momento. Yo pido perdón, porque eso no lo podemos nosotros enseñar, porque la palabra de Dios nos dice el sábado es santo, y Dios lo santificó. Yo no tengo autoridad para decirle a alguien que puede estar en la congregación cuando Dios nos ordena, sed santos porque yo soy santo y tendréis en reverencia mi santuario. Quiere decir que el que venga al santuario de Dios, el que venga a la congregación, tiene que estar guardando el sábado, si no, no lo tiene en reverencia porque está todavía en pecado. O sea que nosotros esperamos hasta que una persona esté obedeciendo. ¿Y qué dice Pablo, el apóstol Pedro aquí? Capítulo 1, versículo 14. Como obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que nosotros como ministros, yo no puedo enseñar una cosa distinta, porque es lo que Dios dice, hermanos. El sábado es condición, Dios lo santificó y Dios nos llamó para ser santos como Él es santo. Luego tenemos que estar guardando el sábado para podernos presentar en la congregación de Dios, o si no, estamos practicando el pecado, estamos introduciendo levadura y mal ejemplo en la congregación, hermanos, y nosotros no lo podemos permitir. O sea que yo no puedo enseñar algo que está en contrario a la Biblia.
Bueno, don Mario, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 58 y en el versículo 13 leemos, Isaías 58, versículo 13, si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno. La pregunta va en este sentido. Entendemos, como está expresado en el cuarto mandamiento, de no hacer ninguna obra, ningún trabajo en ese día. No se va a trabajar, ni siquiera un sábado al mes, ni siquiera un pedazo del sábado o unas horas del sábado. Ahora, cuando no es trabajo lo que se realiza, sino que, por ejemplo, la persona realiza algún estudio académico, irse un par de horas por la mañana a estudiar música, pintura, alguna cosa que no sea trabajo, pero que tampoco es directamente dedicado a Dios y a recordar la creación, ¿es eso permisible o también hay que ser claros en ese aspecto? Hay que ser claros, hermano, porque Dios lo declaró santo, y ese otro tipo de actividades se pueden dejar. Tenemos 6 días para buscar un espacio para hacerlas. ¿Por qué las tenemos que hacer el día sábado? Entonces le tenemos más respeto a las otras actividades que tenemos, porque no sacamos tiempo para esas cosas durante la semana y no en el tiempo que le pertenece a Dios y que nos pide que nos deleitemos en su presencia y en su compañía, hermanos, estudiando la palabra de Dios por la mañana, llenándonos de su presencia y tal vez yendo al parque o a algún lugar donde podamos sentir algo de su creación cuando vivimos en estos monstruos de ciudades y aprovechar ese tiempo, hermanos. En el mundo de hoy se nos roba el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa viendo televisión? Le pregunto yo al que quiera ir a tomar clases de música o de pintura el día sábado, ¿por qué más bien no se niega de la televisión o del internet o de los juegos o el tiempo que pierde haciendo eso y va y estudia música durante los 6 días y no se los quita a ese tiempo dedicado que es tan cortico? Se acaba muy pronto, hermanos, el día sábado y tenemos que aprovecharlo para acercarnos a Dios. Este mundo está que se acaba, hermanos, está que se desbarata. Ya se están adiestrando para la Tercera Guerra Mundial. Ya vemos que a pronto se prende la mecha, hermano. No perdamos tiempo. ¿Por qué no le vamos a quitar tiempo al tiempo santo de Dios para hacer lo que yo quiero hacer, viendo que puedo negarme otras cosas y hacerlo durante la semana? No perder tiempo viendo televisión o jugando juegos que no construyen para nada y dedicarlo a aprender una cosa útil. Está muy bien, pero ¿por qué se lo tengo que quitar al día sábado? No, es un tiempo santo, hermanos. Y es para deleitarse, no es una carga. Tenemos que aprender a sacarle el gusto, hermanos, la miel al día sábado, de esa intimidad con Dios, deleitarnos, y luego con los hermanos, pero primero llenarnos de Él, para tener que repartir los ríos de agua viva, hermanos, que salgan de nosotros. Bueno, entonces ese tema también queda claro. Nada más una última pregunta para finalizar este estudio del día de hoy, va en relación al sábado. ¿Se puede aplicar la misericordia? Porque sabemos que juicio sin misericordia se le hará a quien no tuviese misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio, como está en Santiago. Sí. Entonces la pregunta es, ¿se puede aplicar la misericordia como justificación para que una persona trabaje los sábados? Hermanos, Jesucristo mismo nos da ejemplos de misericordia en casos excepcionales, hermanos. Veamos capítulo 12 de Mateo. Jesucristo estaba en Jerusalén celebrando una fiesta, era tiempo de fiesta, según parece aquí el contexto. Capítulo 12 de Mateo, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y eso está permitido por la ley. Usted lee en el libro del Deuteronomio, dice, si tienes hambre y entras al campo, a un sembrado de un hermano, de un dueño, entre la familia de Israel, hoy en día pues mejor no hacerlo porque de pronto le pegan un disparo, le pegan un tiro porque la gente no conoce las leyes de Dios. Pero estaba perfectamente ir, y si uno tiene hambre, ir y coger espigas
y sacarles la cáscara y comérselas. Tenían hambre y está permitido por la ley. Lo que Dios no permitía es que uno llegara con la hoz a cortar. Eso ya hubiera sido como hacer trabajo para hacer pan y para hacer... Pero era únicamente unas cuantas espiguitas que se estaban comiendo. Entonces, viéndolo los fariseos, le dijeron, 12:2 de Mateo, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día sábado. Yo no había dicho que estaba prohibido ir a arrancar unas espigas cuando no tenía hambre, pero bueno, así eran los fariseos, hermanos. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Y no habéis leído en la ley como en el día sábado los sacerdotes en el templo profanan el día sábado y son sin culpa. Aquí estamos, Cristian y yo, hablando hace 2 horas y pico y ustedes ya deben estar cansados, pero hoy ya vamos a terminar, tranquilos. Estamos trabajando. Yo voy a quedar rendido después de tanto hablar, hermanos. Y dice aquí, los sacerdotes en el templo, estamos en el templo de Dios, profanan el día sábado y son sin culpa. Porque es el trabajo que Dios nos ordena hacer, alimentar al pueblo de Dios en este día. Entonces nosotros estamos trabajando aquí, pero Dios lo permite, ya de hecho nos lo ordena, hermanos. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Ahora vemos también aquí en Lucas, ustedes recuerdan, capítulo... Entonces... Pero hay que ver el contexto, y el contexto en que eso ocurrió. Eso no ocurrió todos los sábados, que David venía y pasaba por ahí, por donde estaba el tabernáculo, y le decía al sacerdote, oye, dame un sobradito de los panes de la proposición, que tengo hambre. No, usted lee la historia, venía huyendo por su vida, que Saúl lo había mandado a matar, y se escapó milagrosamente de su casa. Su esposa Mical, la hija de Saúl, lo hizo bajar por la ventana de la muralla de Jerusalén y él salió huyendo y venían unos jóvenes con él y tenía hambre porque estaba huyendo, estaba en peligro de muerte y necesitaba comer algo. Entonces llegó y le preguntó al sacerdote Abiatar si tenía algo que comer. Ahora David no le dijo, dame los panes de la proposición, él no dijo eso. Vemos que fue una autoridad superior delante de Dios, que es el sumo sacerdote, Abiatar. Él fue el que decidió y le dijo, David, yo no tengo más nada aquí sino los panes que hoy hemos retirado de la presencia de Dios. Era un día sábado. Y habían puesto nuevos. Él no vino y dijo, saque de los que están en la presencia de Dios. Ya los habían sacado. Y era lícito comer únicamente a los sacerdotes. Pero le dijo, te los doy si estáis limpios, porque Dios quería también que comer algo santo, sus cuerpos no hubieran estado con sus esposas en los últimos 3 días. Y eso es parte del antiguo pacto, de la limpieza, la pureza física, la cual Dios mandó también antes de dar los 10 mandamientos. Ustedes recuerdan, pues otro estudio que podemos hacer en otro tiempo. Pero David le dijo, sí, nuestros vasos están santos. Y le dio los panes de la proposición. Pero no fue David el que lo decidió el sacerdote. O sea que mucha gente dice, yo he visto gente en alguna congregación por ahí, pregunto, ¿dónde está fulanito? No, está presentando un examen. Le dije, pero hoy es sábado. No, pero es que mi Dios es misericordioso, don Mario. Y un momento, hermanos, si uno habla con esos jóvenes, y yo he hablado con ellos, que los quiero mucho, y cuando uno verdaderamente les pregunta, ellos mismos dicen, yo hubiera podido arreglármelas para presentar estos exámenes otro día que no fuera el sábado. Lo que me faltó fue la convicción para ir a hablar con los profesores, pues yo estoy seguro que me lo hubieran dado si yo hubiera insistido. Y si no, los que se han arriesgado a perderlo, Dios los saca adelante de todas maneras. Tengo historias para contarles de eso, hermanos. O sea que cuando es una cosa constante, ahí nunca se aplica la misericordia, porque sería autorizar la infracción de la ley de Dios. Pero en casos excepcionales, como por ejemplo cuando Jesucristo sanó a esta mujer que estaba encorvada desde hacía 18 años. Aquí dice, capítulo 13 de Lucas, enseñaba Jesús, 13:10 de Lucas, en una sinagoga en el día sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad.
y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día sábado. Y Jesucristo únicamente le impuso las manos. No es trabajo, hermanos. Y él mismo dice que estaba, por ejemplo, ir a visitar a los enfermos el día sábado, está bien. Ir a visitar a gente que no puede venir a los servicios. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿eh? Él usa el vocabulario de ellos. Ustedes desatan el buey, desatan la oveja, y ella estaba atada por la enfermedad. Que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día sábado? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hacía 18 años estaba en eso, hermano. Y aún así no era ningún pecado que Jesucristo hubiera sanado a alguien. Y hay muchos ejemplos. Jesucristo les estaba enseñando a los fariseos que no impusieran cargas que Dios no había impuesto en su ley. Ellos le estaban agregando cosas a la ley. Y les dio un ejemplo que no podían refutar. Ustedes desatan la oveja y le van a dar agua. Y esta mujer estaba atada por la enfermedad. ¿Cómo no la podía yo desatar un día sábado si ustedes desatan la oveja el día sábado? O sea que la misericordia, hermanos, se aplica en casos especiales, en casos únicos, en casos extremos, en casos... Entonces Dios considera las circunstancias, como cuando Ezequías invitó a los que quedaban del destierro de los asirios, hermanos, quedaban unos pocos en el terreno de Israel, y mandó emisarios: vengan a guardar la Pascua con nosotros, que hacía casi 100 años que no la guardaban juntos, desde que Jeroboam se había rebelado. Y vinieron, y algunos estaban contaminados con muerto. Y cuando uno ha estado al lado de un muerto, aunque fuera su padre, un ser querido, físicamente estaba contaminado, así como ahora hay una contaminación espiritual también, que uno tiene que tener cuidado de estar limpio espiritualmente para tomar la Pascua. De eso hemos hecho estudio. Y ellos tomaron la Pascua como estaba, pero una cosa única. Hacía por ahí 100 años que no guardaban la fiesta juntos los judíos con los demás tribus, hermanos. Y Ezequías le clamó a Dios y le pidió: Señor, perdónales. Y Dios lo sanó. Dios lo sanó porque era algo tan especial. Así se aplica la misericordia, hermanos. No es a capricho de uno, sino en casos especiales, y también por consulta con una autoridad superior para ver si es lícito o no hacerlo. Sí, don Mario, pues una última precisión en eso que usted está hablando. Bueno, aquí nos pasan esta pregunta que enseguida usted la puede contestar, pero que también es muy importante ejercer ese discernimiento para guardar correctamente el sábado, hacer cosas que son bien vistas ante los ojos de Dios, como hacer el bien, sanar enfermos visitar a los enfermos. También teniendo en cuenta que Dios sí nos da también unas instrucciones específicas que debemos hacer en el día sábado, como es la Santa Convocación, y ustedes lo saben correctamente. En Levítico 23 dice las fiestas solemnes, y la primera enseñanza o instrucción que nos da es el día sábado. Dice, versículo 3, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, Santa Convocación. Entonces también tener en cuenta ese equilibrio de no es que me voy a ir todos los sábados a visitar enfermos y descuido el mandamiento de la Santa Convocación. Descuidar el mandamiento de la Santa Convocación, porque es una instrucción también de Dios y tiene una razón de ser, de convocarnos el día sábado y compartir con los hermanos. En Hebreos 10, versículo 20, si mal no recuerdo, muy bien, se nos reitera esta instrucción. Hebreos 10, versículo 24. Ahí está. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí está la razón de ser por la cual es también necesario asistir a esa Santa Convocación. El estímulo, la ayuda mutua, el compartir con los hermanos, porque somos familia. Luego dice el versículo 25.
no dejando de congregarnos. Nosotros tampoco podemos buscar excusas para no congregarnos el día sábado, ¿no? Estoy visitando todos los sábados a los enfermos y no me congrego. Pues habrá horas para hacerlo y no puede ser tampoco siempre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Don Mario, le cedo la palabra para que responda la pregunta. Aquí hay una pregunta, hermanos. Ir a comer fuera el día sábado. Ahora, aquí lo más importante es ir a la ley de Dios, hermanos. Ya leímos en el capítulo 31 del libro del Éxodo que el sábado era una señal entre Dios y su pueblo. Quiere decir que no todo el mundo es pueblo de Dios. Ustedes ven los miembros de la iglesia hoy, aún en los días de la Universal, cuando llegamos a ser 150,000, en toda la redondez de la tierra. 150,000 fue el máximo que se logró en el siglo XX. Ahora somos muchos menos. En la iglesia de Dios Viviente son como 10,000 personas. Y en otras iglesias somos poquísimos. Y ese pueblo es el que tiene esa señal. Son ellos, de que deben guardar el sábado y no deben trabajar el día sábado. Pero Dios sabía que estamos en el mundo. Él dijo: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Dios sabe que estamos en el mundo, con una cantidad de gente a los cuales, a la inmensa mayoría, Dios no les ha revelado el día sábado todavía. Entonces Dios, teniendo en cuenta eso, sabe que hay cosas que, por ejemplo, ir a comer el día sábado, algunos dicen, vamos a ver lo que dice la ley de Dios. Dios está consciente de que estamos en un medio donde, por ejemplo, a veces en México, hay hermanos que vienen el día sábado, hermanos. Pues la mayoría de la congregación viene, gracias a Dios. Y luego salen, los hermanos están cansados. Hay gente que maneja o tiene que coger metros y buses hasta 3 horas de venida. Y les faltan otras 3 horas para volver. Si van a comer a algún lugar juntos los hermanos, ahí se aplica la misericordia. Y se aplica y se puede aplicar cada sábado. ¿Pero por qué? Porque la misma ley lo respalda. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer capítulo 20, el mandamiento del sábado. Y pongan harta atención para que vean lo que Dios dice. 28. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es sábado, reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y aquí Dios va a decir a quién se está refiriendo. Tú, o sea, el que es parte del Israel de Dios. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. El extranjero que no está dentro de mis puertas, hermanos, ellos están haciendo lo que bien les parece y Dios lo sabe. El extranjero que es empleado mío no puede trabajar el sábado. Dios me lo prohíbe en su ley. Pero un extranjero que no es empleado mío, que trabaja para el dueño de un restaurante, si él me sirve, yo no estoy infringiendo la ley de Dios, porque Dios aquí no me prohíbe eso. Me lo prohíbe al extranjero que está bajo mi autoridad. La misma ley lo dice, que no hay pecado en ir a comer a un restaurante el día sábado, porque esa gente, algunos, no, pues en el momento está trabajando para nosotros. Eso es empezar a sacarle capula a una calavera, como dicen por ahí. Francamente, esa gente trabaja para el otro y es gente que está en el mundo, que no conoce la ley de Dios, y Dios, a mí que la conozco, únicamente me ordena que el extranjero que está en mis puertas no trabaje. Pero Dios no me ordena que yo no pueda ser servido por un extranjero que está al servicio de otro. Ahí está en la ley, hermanos. Y además de eso, también hay misericordia. Hay muchas partes. En México es una, por ejemplo, y en muchas otras partes. Ahora, hay gente que no puede con eso. Hermano, bueno, como dice, recibid al débil en la fe, hermanos. Si alguien cree que es pecado comer en un restaurante el día sábado,
que no coma en restaurante el día sábado, hermanos, porque si come, lo que no es de fe es pecado. Entonces está infringiendo la ley de Dios, según su conciencia, y debe actuar con ella. Pero según lo que enseña la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, y lo que dice aquí, la ley de Dios, Dios no me prohíbe ser servido por un extranjero, que no está bajo mi autoridad, sino bajo la autoridad de otro. Dios no me lo prohíbe. Ahora, es mejor guardar el sábado en un ambiente familiar, como lo estamos haciendo aquí ahora con más frecuencia, ahora que tengo un gaucho aquí que es experto en asados. Entonces nos juntamos 10 o 12 aquí y la pasamos de maravilla. Y los días en que hay sábado aquí también. Y el ambiente es mucho mejor que estar en un restaurante. Eso no se niega, porque eso... Pero cuando no se puede, cuando la gente está a media hora, a 1 hora o a 3 horas de su casa, hermanos, son circunstancias. La ley de Dios no lo prohíbe. Ahora, si alguno tiene problema con eso, eso es lo que la iglesia enseña. Y yo lo estoy diciendo con la autoridad de lo que dice la iglesia, por medio del Consejo de Ancianos y por medio del evangelista que preside, que es el juez, y que es el que Dios ha puesto para tomar estas decisiones después de consultar y tratar este tema, y lo hemos tratado muchas veces, y la iglesia, la oficial enseñanza de la iglesia del Dios viviente, no hay ningún pecado en comer fuera de casa un día sábado, y la ley de Dios lo respalda. Pero si alguno tiene problema con ello, hermano, pues que no lo haga. Y los demás, respetémoslo. Eso es lo que la Biblia también nos dice. No nos pongamos a pelear con alguien por eso. Digo, tú tienes problema con eso, y aquí hay gente en la sede que no lo hace por ninguna causa. Entonces, lo respetamos y no los invitamos a comer, sino cuando estamos aquí en casa, vente para acá, y para él está perfectamente bien. O sea que esa es la enseñanza de la iglesia, hermanos, y yo se las transmito. Oficialmente es lo que la iglesia enseña. Bueno, muchas gracias, don Mario. Ya con esto estamos por terminado el estudio bíblico de este día sábado. Esperamos haber dado respuestas a algunas de las inquietudes. Sabemos que hay muchos más, pero son las bases, y con estas bases cada uno de nosotros, guiados por el Espíritu Santo de Dios, profundizamos en cuál es la voluntad de Dios para que Él se agrade en todo nuestro comportamiento.